Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar por qué el consumo de queso resulta tan adictivo. El consumo de queso en ciertos sectores es considerado adictivo e incluso hay estudios que lo asociarían o lo asemejan, por ejemplo, al consumo de otras sustancias adictivas, en este caso prohibidas, ¿no? De esas que son ilegales, algún tipo de droga. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente lo primero que tenemos que saber para poder distinguir o decir, ¿es realmente el queso igual que una droga? Pues lo primero que tenemos que saber es la definición de lo que es adicción a la hora de un diagnóstico, ¿no? Porque sería un problema, un diagnóstico de una adicción, independientemente de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de una sustancia ilegal o si estamos hablando de un alimento. Una adicción tiene que cumplir 3 requisitos. Uno es que su consumo sea problemático. Otro, que provoque un síndrome de abstinencia. Y el tercero es que tenga lo que se denomina tolerancia, es decir, que cada vez se necesita una dosis mayor para obtener esos mismos efectos, vamos a llamarle satisfactorios, ¿no? Ya sabéis que nos suelen animar o llevar a cierto estado de euforia. En esos 3 casos, ¿podríamos identificar el consumo de queso? Yo diría que no, porque realmente puede haber algún caso que sí lo provoque, pero podría ser exactamente igual con otro alimento. No por ser queso nos va a conducir a ese consumo problemático. No crea abstinencia. Yo diría que no conozco prácticamente a nadie a la que si no come queso le entra un mono. O sea, imposible. Imposible, no vamos a poner la mano en el fuego, que siempre hay casos súper extraños, pero yo diría que es prácticamente imposible. ¿Por qué el queso es considerado un alimento adictivo? Aquí ya vamos a ir a otros factores. Cuando se ha estudiado ese estilo de adicción a los alimentos, el queso no está precisamente en el primer lugar. Estaría como en el 9º o el 10º, es decir, bastante abajo. Hay otros alimentos mucho más adictivos. Pero en este caso, esa palabra adicción o adictivo relacionada con los alimentos no tiene las mismas connotaciones que esa o que acabamos de hablar de las adicciones a sustancias ilegales, por ejemplo, sino que esa palabra adictivo nos indica como una dificultad para controlar la ración o para parar de comer cuando estamos ingiriendo un alimento. Podríamos decir que utilizamos mal esa palabra adicción, ¿no? Pero bueno, creo que todos nos estamos entendiendo perfectamente. El alimento más adictivo o que se considera más adictivo por los diferentes estudios que se han realizado, a ver si adivináis cuál es. Os voy a decir 3. Uno sería el chocolate, que suele aparecer en primer lugar. El segundo sería el helado, que suele aparecer en el segundo lugar de las listas de alimentos adictivos. Y el tercero serían las patatas fritas. Yo diría que aquí depende un poco del paladar de cada persona. Las personas que tienen un paladar dulce se tirarán más rápidamente a por el chocolate y el helado, y sin embargo para las personas que tienen un paladar menos dulce o más salado, probablemente en el número 1 estarán las patatas fritas, y en el 2, que sería el alimento que está en cuarto lugar, sería la pizza, probablemente. Y seguro que alguno de vosotros ya empieza a reconocer, ay, es que el día que ceno pizza, siempre me comería un trocito más. Eso es a lo que llamamos sentimiento o vamos a decir capacidad de adicción a un alimento, es decir, seguiría comiendo, ¿no? En algunos casos seguimos comiendo y de repente nos damos cuenta y decimos, pues si estoy hasta aquí, ¿para qué he comido tanto? Bueno, pues algo parecido podría pasar con el queso.
Pero es que el queso tiene unas particularidades que por eso, bueno, pues están como entre aquí y allí, ¿no? Y por eso algunos científicos lo han catalogado como si fuese una droga, con los mismos efectos. Vale. El queso contiene una proteína que se denomina caseína. Seguro que me habéis oído hablar más veces de la caseína de la leche. Pues evidentemente la caseína que contiene la leche, que es como un 6% aproximadamente, pasa al queso, que es un derivado lácteo que se elabora con esa leche. Esa cantidad de caseína en el queso está un poquito más reducida. Además, nosotros consumimos la caseína, la tenemos que digerir y nuestro cuerpo la transforma en una sustancia que los científicos han denominado caseomorfina. Vamos, ya tenemos aquí el lío montado, porque claro, morfina. El queso es un opioide y actúa en tu cerebro como una droga. Creo que es un poco exagerar, ¿no? La cantidad de caseomorfina que genera nuestro cuerpo cuando comemos una ración considerable de queso, que serían unos 150 o 200 gramos, la cantidad diaria recomendada os digo que estaría en 50 gramos. Pues los cálculos se han hecho con aproximadamente 200 y esa cantidad sería de 4 miligramos, es decir, pequeñísima para producir cualquier tipo de efecto, vamos a decir, como de drogadicción en nuestro cuerpo. Por eso, esas características que definen a una adicción problemática no aparecen con el consumo de queso. Sin embargo, sí es verdad que el queso es adictivo y que cumple algunas de esas otras características que asociamos al consumo de sustancias ilegales. Es decir, esa caseomorfina, que de estructura química es igual a un opioide, ¿qué ocurre? Pues que va a nuestros receptores del placer en el cerebro y nos ejerce un efecto calmante, de bienestar, nos gusta cuando comemos queso, es decir, lo disfrutamos no solo por su sabor, sino por el efecto placentero que nos produce. Eso ocurre también con el chocolate y creo que a nadie se le ha ocurrido catalogar el chocolate como una droga y sin embargo el efecto que produce y los receptores a los que llega son exactamente los mismos a los que llega esa caseomorfina del queso. Lo que pasa es que ya os digo, esta palabreja, no sé a quién se le ocurrió ponérsela así tal cual, porque evidentemente tiene otras connotaciones, ¿no?, cuando la escuchamos y a veces, bueno, pues nos podemos llegar a confundir un poquito en el efecto que produce el consumo de queso. Pero sí es verdad, vamos a decir también que, por ejemplo, en España, que no es uno de los países con mayor consumo de queso, la estadística nos dice que el consumo de queso por persona y año ronda los 8 kilos. Sin embargo, en el resto de países de Europa llegaría a los 17 kilos. Es una cantidad enorme de queso la que se consume a lo largo del año. No sé deciros las cifras en este momento de otros países, de otros continentes, pero seguro que si hacéis una rápida búsqueda en internet lo encontráis con mucha facilidad, porque este tipo de estadísticas se hacen continuamente, casi todos los años por parte de los departamentos de consumo de los diferentes gobiernos y nos dicen, no, es que en tal país se come tantos kilos de pan al año, tantos kilos de azúcar, tantos por persona y año. Eso es a lo que se dedica evidentemente la estadística, que no quiere decir que todos consumamos esa cantidad de queso, pero el queso, por ejemplo, es un ingrediente que a veces comemos solo, como un aperitivo, como un postre, pero que también nos da mucho juego y se utiliza mucho a la hora de cocinar en diferentes recetas. Por ejemplo, para gratinar un plato de pasta, como ingrediente para unos huevos revueltos. Le ponemos un poco de queso y nos quedan súper cremositos. Es decir, lo utilizamos mucho también en la cocina, no solo como consumo directo. Por eso aquellos países que tienen una cocina que facilita o que es más habitual que se utilice el queso, pues también tienen evidentemente un mayor consumo de queso a lo largo del año.
Nutricionalmente hablando, el queso es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, en cantidad variable, dependiendo del tipo de queso que estemos consumiendo. Además, es una buena fuente de grasa. Y en este caso pensaréis, pues eso no es tan bueno. Depende del tipo de patrón alimentario que nosotros llevemos, depende también de la cantidad de queso que incluyamos en la dieta y de la variedad. Hay quesos que tienen más materia grasa, que viene reflejada generalmente con un porcentaje superior al 30 o al 45%, y sin embargo hay otros quesos que tienen un porcentaje de grasa más bajito y nos pueden ayudar a mejorar el aporte de proteínas, porque además son de fácil digestión, como por ejemplo el caso de los quesos frescos. Es decir, dentro de un patrón alimentario omnívoro podríamos incluir con mucha facilidad los quesos para mejorar el aporte de proteínas, reducir también el aporte de hidratos de carbono. ¿Cómo lo conseguimos? A veces cambiando los acompañamientos de ese queso. No es lo mismo comer pan con queso que comer queso con nueces. Y ahí tenemos dos posibilidades diferentes para patrones alimentarios diferentes. Uno, por ejemplo, que incluya cereales y que incluya hidratos de carbono, y otro que no los incluya o que los esté controlando. Y en ese caso nos interesa aumentar las grasas y disminuir los hidratos de carbono. Es decir, podemos ajustarlo muy bien a diferentes patrones alimentarios. Y alguno estará pensando, ¿y la sal? ¿Y el colesterol? Pues entonces habrá que hacer valoraciones individuales del conjunto de todos los alimentos que se consumen, porque un único alimento no nos va a marcar la diferencia. Es decir, solo por dejar de comer queso no vamos a bajar el colesterol. Igual tenemos que revisar la dieta completa para ver por dónde se nos está escapando, ¿no? Y por dónde podemos controlar mejor ese colesterol. Así que a veces esto también nos confunde un poquito. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.